29 de noviembre de 2014, 19 horas, Quijorna, Madrid. La llegada al pueblo fue tenebrosa, una carretera oscura, lloviendo y sin conocer realmente si los rumores eran reales, y de serlo, el alcance real de la infección. Cada uno de los comandos llegamos por nuestros medios. El primero en llegar, J, nos informó que había mucho movimiento en el colegio del pueblo, y allí nos reunimos. El colegio estaba tomado por unas fuerzas especiales que lucían el logotipo de WRG, la corporación que teníamos orden de investigar. Habíamos oído hablar mucho de ellos. Unos defienden que son la solución a la infección, y otros que son los causantes. Sea como fuere, lo que no oculta WRG es que están montando una serie de residencias seguras, fuertemente protegidas, donde todo el mundo estaríamos a salvo. Sin embargo, sabíamos que la primera y más importante de ellas, Sita en Aldeaduero, había sufrido recientemente unos sospechosos ataques que las fuentes revelaban que se habían iniciado desde dentro y que tuvo consecuencias catastróficas para los ricachones que estaban convencidos de estar seguros allí. Aún no tenemos claro si esos ataques podrían tener el origen en la propia corporación o en un grupo que se hace llamar la Resistencia y al cual WRG siempre culpa de todo. Al parecer, en el gimnasio del colegio se iba a dar una charla sobre estos complejos seguros. Iniciativa WRG lo llamaban. Todos querían entrar agolpándose en la entrada. Nadie quería quedarse fuera ni ser el último a pesar del temor a la corporación. Se oyó incluso gritos de «¡Esto es una trampa! ¡Vamos a morir todos ahí dentro!». Pero aún así hubo momentos de apretones y empujones por entrar. Todo esto aún sin ver seres extraños, bueno, casi, porque había una pequeña figura pálida, pelirroja y con los ojos completamente negros que trataba amablemente de poner orden. Advertimos que había demasiada seguridad para simplemente un evento de marketing, para presentar unos complejos seguros. Había personal fuertemente armado con pistolas y armas automáticas en la primera línea de las gradas, cada 2 metros, separando a los asistentes del equipo de WRG. Localicé todas las posibles salidas del recinto y todas estaban custodiadas por agentes de WRG no solo armados, sino con material de combate. Cascos, mascarillas antigas, chalecos, rodilleras, vislumbré algún cuchillo tobillero e incluso algunos estaban equipados con gafas de visión nocturna. Sin embargo, no eran los únicos que iban equipados. Muchos de los asistentes, nosotros incluidos, llevábamos nuestras mochilas y no llevábamos solo sándwiches y galletitas precisamente. Bueno, no solo llevábamos sándwiches y galletitas. Ciertamente el asunto no olía bien. Eran ya cerca de las 20 horas. Una vez ya todos dentro, alguien se presentó como Dr. West. ¿Por qué todos los doctores tienen nombres extraños? No lo sé, supongo que Dr. García tiene menos intriga. El doctor hablaba de una investigación sobre la cura, una cura para todos y etcétera, etcétera. Al parecer, la infección era real. Nosotros seguíamos sin ver zombies ni nada parecido. De repente, el Dr. West recibe una llamada y sale huyendo gritando «Buscadme si queréis ayudarme a encontrar la cura, estaré escondido en el pueblo». Acto seguido, aparece el señor Montesinos. Este señor parece ser la cara corporativa de WRG y nos instaba a confiar en ellos, en sus complejos y en el Dr. Bremen, más doctores con nombres extranjeros. Buenos días, mi nombre es Fernando Montesinos y hoy seré su guía a través del complejo de la iniciativa WRG. ¿Recuerdan aquellos días en los que podían ir de picnic con la familia sin temor a ser infectados? O incluso aquellas noches en las cuales podían salir a cenar a casa de sus vecinos sin que aparecieran esos infectados vivientes? Pues gracias a la iniciativa WRG, esto vuelve a ser posible. Acompáñenme. En WRG hemos creado una serie de complejos urbanísticos total y absolutamente libres de infección, donde podrá vivir junto a su familia de forma segura y despreocupada. Pero basta de palabras. Vamos a comprobar de primera mano lo que es capaz el complejo WRG.
Disparo Villalta, Diana. Como pueden ver, en WRG la seguridad es nuestra principal prioridad. Vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana. Comodidad y diversión. Dos de los pilares en los cuales el complejo WRG no quiere quedarse atrás. Es por ello que disponemos de áreas recreativas en las cuales poder disfrutar de una apacible tarde en compañía de tu familia, amigos o de un estupendo clima. Uf, parece ser que nuestros hombres no descansan ni en los momentos de relax. Pa. Y ahora hablemos de algo más serio. En WRG nos preocupa soberanamente la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos. Es por ello que trabajamos día y noche para conseguir una solución médica a la infección en nuestros días de sola. A continuación, permítanme presentarles a Juan Ignacio de la Torre, nuestro doctor en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en enfermedades del tejido necroso y catedrático en bioquímica aplicada por la Universidad de Pensilvania. Juan Ignacio trabaja día y noche para solucionar este pequeño problemita que parece que tenemos entre manos. Juan Ignacio, buenos días. Buenos días, señor Montesinos. Por favor, doctor, hábleles a nuestros espectadores de sus investigaciones. Tengo entendido que han realizado avances muy importantes. Correcto. En los laboratorios de las instalaciones de la iniciativa WRG estamos desarrollando una labor destinada no solo a ampliar nuestros conocimientos sobre el virus y la infección, incluso su cura, sino que lo más importante es que hemos desarrollado un suero que se convertirá en la futura vacuna que prevendrá la infección. Vaya, doctor, eso parece realmente impresionante, ¿no creen? Así es. Actualmente estamos trabajando en la duración de sus efectos. Incluso puedo adelantarle que estamos desarrollando una línea de investigación destinada a la regeneración del tejido necroso. Muchas gracias, doctor. Y ahora, amigos, acompáñenme a una pequeña excursión donde les mostraré. Nos decían que querían coger al Dr. West para hacerle unas preguntillas. Por el tono de voz y los gestos tenía más pinta de que querían interrogarle o incluso quitarle de en medio. En cualquier caso, nos pidió a todos los allí presentes, que estábamos expectantes, que le buscásemos y lo entregásemos a la corporación. El Dr. Bremen, el doctor experto de la corporación WRG, nos presentó a lo que denominó su primera creación, Cassandra. La pequeña mujer de antes, la pálida pelirroja y aparentemente sin ojos o algo así, esa. Fue infectada y sanada, y afirmaba que estaba completamente curada. Además del sospechoso aspecto de Cassandra, esta, cuando cogió un micrófono para presentarse, dejó patente que su cerebro estaba hecho papilla. Hola, me llamo Cassandra, me gustan el sol y las nubes. ¿En serio? Si era un zombie, había aprendido a hablar, sorprendente, y si era un humano, o si volvía a serlo de nuevo, estaba como una regadera. Tras el vídeo corporativo de los complejos WRG, alguien se levantó, un tipo alto, ligeramente musculado, fibroso, calvo y con una estrecha pero larga perilla que le llegaba casi hasta el pecho, aplaudiendo irónicamente la presentación e instigando a los presentes a rebelarse, gritando algunas de las atrocidades que, al parecer, WRG había cometido. Pruebas con humanos, torturas, mutaciones biogenéticas e incluso de soltar virus zombies en otras ciudades como Collado Villalba, Olías del Rey o Cabanillas del Camp. En verdad, yo mismo había estado presente cuando ocurrieron los acontecimientos en esas ciudades, y en todas había habido representación de WRG. La gente se vino arriba con la arenga. Seríamos alrededor de 500 o 600 personas, y el señor Montesinos llamó a seguridad. El tipo calvo no era un insensato, sabía lo que hacía. Peleó con la seguridad del Dr. Bremen, de igual a igual, en un acrobático combate. El instigador parecía no estar solo, eso o había gente con ganas de jarana. Entretanto, me fijé que el Dr. Bremen se tocaba la sien y murmuraba algo. Es como si estuviera llamando a alguien repetidamente. Victorious, te necesito, ven rápido, Victorious, ven rápido, te necesito.
Cuando las fuerzas de WRG parecían perder el control de la situación, apareció un ser de al menos 2 metros de altura. Tenía forma humanoide, pero la cara y los ojos no indicaban lo mismo. Esto era serio. Con un manotazo tumbó al muchacho que estaba peleando y a todos sus acompañantes. La resistencia se destapó y aparecieron al menos 6 o 7 más para pelear con el zombie gigante, pero todos iban cayendo. Algunos, los más fuertes, se levantaban y cargaban de nuevo contra él, con todo tipo de golpes en las piernas, cuerpo y cabeza. Pero era insensible a los golpes y no cedía, hasta que de repente en la grada superior sonaron varios disparos. Todos nos sobresaltamos, a mí casi se me cae el sándwich que me estaba comiendo. Vale, puede que no fuese el momento de comer, pero sospechaba que en lo sucesivo no iba a tener ocasión de hacerlo. No sabemos si pertenecería a la resistencia o simplemente a alguien armado, pero el zombie gigante cayó. La resistencia cogió de rehén al señor Montesinos para poder salir vivo del colegio. En otro plano de la acción, Cassandra, la supuesta ex-zombie, había aprovechado para darse un festín con el zombie gigante, que yacía en el suelo, hasta que el Dr. Bremen se dio cuenta y la apartó todo lo disimuladamente que pudo. Cassandra, con la boca llena de sangre, pedía más, y luchaba contra el Dr. Bremen intentando morder al resto de gente. Pero supo controlarla y los dos escaparon juntos. El resto nos quedamos perplejos, y mientras los militares y fuerzas especiales empezaron a desalojar el gimnasio abruptamente, con gritos y amenazantes armas en ristre. Las cosas no habían salido como querían. Nosotros ya habíamos descubierto algo, la infección era real, allí había zombies, y teníamos que intentar buscar al Dr. West para ver qué sabía y sacar nuestras propias conclusiones. Al menos había dejado de llover, la noche presentaba despejada y no muy fría para ser un pueblo de montaña en pleno invierno. La gente, enardecida por la arenga de la resistencia y los acontecimientos acaecidos, también se echó a las calles en busca del Dr. West. Otros, más asustados por la infección, vieron como mejor opción ayudar a la corporación y asegurarse una plaza en esos complejos de WRG que habían estado anunciando. En cualquier caso, y cada uno con sus propios objetivos, todos buscábamos al Dr. West. A pesar de todo, al salir, el ambiente era distendido, la gente no era consciente de la realidad y la gravedad del asunto, pero no tardarían en darse cuenta de que era real. Nuestra primera idea fue ir al ayuntamiento, la iglesia y el centro de salud, que estaban todos muy juntos. Históricamente, la iglesia han sido asilo de todo tipo de personajes, así que decidí adentrarme mientras mis compañeros vigilaban la entrada. La iglesia estaba vacía, en silencio. Era pequeña, y en pocos segundos había explorado todos los rincones. Pero había una puerta, y cuando se acercaba, se abrió lentamente. Mi corazón se disparó, y mis músculos se tensaron por si había que correr. Ahí estaba, delante de mí, vestido completamente de negro, con la cara algo pálida y moviéndose despacio. No podía ser otra cosa. Era el sacerdote de la iglesia. Le expliqué la situación y lo que estaba ocurriendo, pues no estaba al corriente, y me dijo que iba a cerrar la puerta. Sin lugar a dudas, era la mejor opción o sería una noche muy larga para él. Dimos algunas vueltas alrededor sin ningún resultado. Había más gente por el pueblo buscando al doctor, y algunos bromeaban gritando como zombies para asustar a la gente. Las bromas acabaron tras los primeros avistamientos. En nuestro caso, fue una chica con minifalda roja y sudadera amarilla. Se movía descoordinadamente y salía corriendo detrás de todo bicho viviente, gritando y demostrando su hambre de carne humana. Estábamos algo desorientados, no conocíamos el pueblo y no sabíamos bien qué hacer. Se nos ocurrió buscar en las redes sociales, a ver si por un casual encontrábamos algo de utilidad, y así fue. En Twitter encontramos un mensaje de la resistencia, había reunión en la plaza del pueblo a las 22 horas. Además, encontramos una web de dudosa procedencia y fiabilidad, donde se hablaba del incidente e incluso había un mapa de Quijorna, con algunas indicaciones. Aquí, la zona de la iglesia había sido marcada como infectada y nosotros podíamos dar fe de ello. Entre huidas y rodeos nos cruzamos con el mismísimo Dr. Bremen, el pueblo lleno de zombies, y él nos pregunta por su tesis, que si llevamos sus tesis encima cuando las firma. Este tío está completamente chalado. Le engañamos hábilmente diciendo que las habíamos traído para que no las firmase todas, pero que al tener que salir corriendo por unos zombies que nos habían visto, tuvimos que dejarlas escondidas a buen recaudo para que no fuesen dañadas en la huida. Queríamos seguir el juego, pues no nos fiábamos mucho de él y le preguntamos si nos podía firmar al menos en un papel. Al doctor le gustó la idea, se sintió realmente alabado, sin comentarios. Y nos dijo que había oído que la resistencia se estaba reuniendo en el polideportivo municipal,
que si nos infiltrábamos y conseguíamos información, podríamos encontrarle en la perrera y él nos garantizaría plazas seguras en un complejo de WRG. De hecho, nos dijo incluso que había concretamente 6 plazas seguras y que podíamos juntarnos con otro equipo de 3 personas. En verdad, nunca supimos qué hubiese ocurrido si hubiésemos llegado a la perrera con información esa noche. De hecho, nunca llegamos a saber dónde estaba la perrera. Lo que sí que es cierto es que, más tarde, oímos rumores de traiciones del Dr. Bremen, que de alguna forma controlaba zombies. A lo mejor tampoco era tan buena idea haber ido a la perrera. La información nos vino de perlas. Aún no sabíamos si nos íbamos a unir a la Resistencia, pero desde luego con la corporación tampoco queríamos trabajar. Sin embargo, ahora teníamos un rumbo, el polideportivo. La calle más directa era larga, no muy ancha y algo lúgubre. En varias ocasiones intentamos subir, pero nos cortaban el paso zombies. En uno de los intentos el equipo quedó dividido. Yo me alejé por la calle principal huyendo de varios zombies, con tan buena suerte de encontrarme con miembros de la Resistencia. Supuse que si no les daba algo de información no confiarían en mí, así que les dije que nos habíamos cruzado con el Dr. Bremen y que nos había pedido infiltrarnos, que debían tener cuidado pues conocían la localización de la Resistencia. No sabía si mis compañeros seguían vivos, así que decidí que quería unirme a ellos para luchar contra WRG, y así se lo hice saber. La chica me confirmó que debía de ir al sur, que allí estaba su campamento y que debía pasar las pruebas físicas para unirme a ellos. Unos minutos después contacté con uno de mis compañeros. David estaba vivo, de J no teníamos conocimiento. David y yo nos reagrupamos, intentamos dar un rodeo para llegar al polideportivo sin éxito. Cuando habíamos decidido pasar por la calle que llegaba al polideportivo a toda costa, un par de zombies corredores nos hicieron retroceder. Sí, no solo había zombies lentos y destartalados, vagando por las calles hambrientos en busca torpemente de algo que morder, sino que también había un tipo de zombie rollo deportista super motivado, que probablemente corría más que cuando estaba vivo. Eran inagotables. Con las cosas que habíamos visto, no sabíamos si tal vez estuviesen manipulados de alguna forma o simplemente eran una nueva aberración del virus. Pero lo que era seguro es que solo podías correr y esconderte. Tras una de esas carreras huyendo de lo que denominamos Z, cuando estábamos recuperando el resuello, por la retaguardia oí unos fuertes gruñidos y asustado me escondí rápidamente en el primer sitio que vi, un portal, pero no dentro, ya que estaba cerrado, sino por fuera, en un hueco que apenas cabía. Seguía oyendo gruñidos. Aguanté la respiración y con la cabeza pegada al cristal de la puerta, busqué rutas de huida y unos segundos después, cuando ya no oía nada, reuní el valor suficiente para asomarme. Vi a David que había salido corriendo y cuando le iba a llamar aparecieron las fuerzas de élite de WRG. No tenía claro qué podía ocurrirle, así que me escondí detrás de un coche con intención de seguirle de lejos, pero un Z me cortó el camino. Tuve que alejarme y decidí dar un rodeo más grande aún para llegar al polideportivo. En el camino me encontré con 3 chicos que habían estado ya en el campamento de la Resistencia y regresaban de nuevo para allá. Al verme solo, me ofrecieron unirme a ellos. La compañía fue grata, pero el rodeo que dimos fue enorme, por las afueras del pueblo. No obstante, llegué al punto donde quería y allí me separé de ellos. Intenté contactar con mis compañeros por el móvil. David estaba con el ejército de WRG. Había tenido bastante suerte, ya que había subido la fatídica calle escoltado por ellos y había visto cómo en el polideportivo estaban reclutando gente para su ejército, como contramedida de los reclutamientos de la Resistencia, que finalmente no estaban reunidos en el polideportivo, sino más allá, un poquito más hacia las afueras. J nos comentó que había sido acorralado por unos zombies y luego tenía una laguna de memoria, todo en blanco. Decía que no se acordaba de nada más, ni cómo salió de allí, ni cómo llegó donde se encontraba. Era sospechoso, pero cuando nos juntamos con él no advertimos nada raro, así que seguimos confiando en él. Nos habíamos reagrupado de nuevo los 3 comandos y decidimos ir al sur tal y como me habían dicho. Más allá del polideportivo, unos 500 metros por un camino oscuro y lleno de charcos, la Resistencia había montado su campamento y estaban entrenando a los grupos que iban llegando. Había mucha gente que quería unirse a ellos, por lo que se vieron obligados a hacer pruebas de selección tras el entrenamiento, y esto no era un proceso rápido. La zona parecía segura. Tras 20 o 30 minutos esperando, el que parecía el líder de la Resistencia, el tipo que había estado luchando con el zombie gigante, nos dijo que estaban reclutando gente, pero que el entrenamiento llevaba tiempo, y que la finalidad era montar unos dispositivos explosivos para atacar un objetivo táctico de WRG,
para lo cual había que reunir una serie de elementos que se encontraban en diferentes localizaciones del pueblo. Parece que montar una bomba no es tan fácil como en las películas. Si no queríamos esperar el entrenamiento allí parados, podíamos volver al pueblo a buscarlos por nuestra cuenta. Nosotros somos comandos experimentados, así que decidimos que el entrenamiento no sería necesario y abandonamos el campamento. Esto tal vez fue un error, ya que con el entrenamiento conseguías también la confianza de la resistencia y probablemente hubiésemos obtenido algo más de información útil. En cualquier caso, la decisión estaba tomada. Decidimos volver por la misma calle del polideportivo, no podíamos perder más tiempo en rodeos, y además ahora era cuesta abajo y se corría mucho mejor. Vimos que el entrenamiento de WRG también debía de ser duro y lento, también había gente esperando y no lo consideramos una opción. En este momento cometimos otro error. La web con el mapa que habíamos encontrado marcaba el cementerio como una zona con actividad extraña, pero lo confundimos con el polideportivo, ya que estaba uno enfrente del otro y ni tan siquiera nos asomamos. Aquí perdimos otra oportunidad más de recabar información. Atravesamos todo el pueblo hasta llegar donde había empezado todo. Ahí teníamos nuestro campamento base. Necesitábamos avituallamiento y decidimos que era un buen momento ya que el pueblo parecía estar muy tranquilo, pues lo habíamos conseguido cruzar sin encuentros desafortunados. Serían como la 1 de la madrugada. Mientras nos recobrábamos un poco, veíamos a lo lejos cómo hordas de zombies pasaban por las calles. Al parecer, se había corrido el rumor de que si te mordían, podrían atenderte o incluso curarte en el polideportivo que había tomado WRG. Sea como fuere, los militares trabajaban duro por mantener la seguridad del recinto, y de alguna forma, cuando las personas revivían como zombies, las expulsaban de las instalaciones haciendo que se dispersaran por todo el pueblo, propagando así la infección de forma exponencial. Por este motivo nos costó más de lo que esperábamos salir del campamento base, pero lo conseguimos, y cuando íbamos huyendo de una pequeña horda, nos llamó la atención que había varias personas horrorizadas mirando dentro de un edificio público. Despistamos a la horda y a un Z que iba con ellos, y volvimos a esa localización. Era un centro de servicios sociales del pueblo, donde había al menos 2 zombies encerrados. No entendíamos por qué había gente que quería entrar dentro. Yo hubiese cerrado con llave y lo hubiese tirado por la alcantarilla, pero nos enteramos de que eran miembros recién seleccionados de la resistencia. Habían pasado las pruebas físicas y tenían que entrar dentro para buscar uno de los elementos que le permitirían montar la bomba de las que antes nos habían hablado. Decidimos ayudar a la resistencia aunque fuese extraoficialmente, luego ya veríamos cómo resolvíamos la situación si no confiaban en nosotros por no haber pasado sus pruebas. Empleamos bastante tiempo en intentar entrar en el centro. Los zombies campaban ya libremente por el pueblo y además había un escuadrón de mercenarios asalariados por WRG fuertemente armados y con la cara oculta. No eran nada fiables y también tratábamos de evitarlos. Teníamos que trazar un plan para entrar. Veíamos como otros lo intentaban, unos volvían a salir corriendo indemnes por los pelos, pero sin el dispositivo, otros directamente no habían salido. Observamos que cuando no hacíamos ruido, el zombie que había dentro no se movía. Así que J y David entraron con un tercer compañero desconocido a intentar hacerse con el dispositivo. El resto nos quedamos fuera, pero no tardamos en tener que dispersarnos por la aparición de nuevos zombies y militares. Cada vez que los despistábamos, yo volvía al centro a ver si mis compañeros habían salido, hasta que en una de las ocasiones apareció un Z especialmente hambriento. Huí, pero me persiguió por varias calles y me tuve que alejar considerablemente del punto donde les había dejado. Habrían pasado más de 30 minutos cuando conseguí volver y no había noticia de ellos. Desconocía si seguirían dentro, si habrían muerto o si habrían tenido que huir, y justo en ese momento David salió a toda velocidad despavorido del interior del centro social. Me explicó que los zombies parecían ciegos y solo atendían a estímulos sonoros, por lo que habían intentado encontrar el dispositivo en silencio. En esto salió J y nos dijo que el tercer chico que había entrado tenía el dispositivo. Esperamos a que saliera, pero nunca lo hizo. Probablemente había sido devorado por los zombies. Teníamos que volver a entrar por el dispositivo. Íbamos decididos, no podíamos perder más tiempo, pero vimos al escuadrón de mercenarios de WRG. Se hacían llamar Sick Monkeys Assault Squad, SMASH. Intentamos esquivarlos sin suertes. Estos no eran zombies sin cerebro. Nos apuntaron con sus armas, nos dieron el alto y no nos la jugamos. Tenía pinta de ser tipos de gatillo fácil. De salir corriendo hubiésemos acabado siendo carnaza de zombie y nunca se hubiese averiguado si nos mató una bala o un resbalón desafortunado. Nos ataron con bridas a unas vallas. Querían interrogarnos.
A decir verdad, yo iba preparado, llevaba un pequeño cortalambres en el bolsillo del pantalón, y tal y como me habían atado hubiese sido posible huir, pero no veía la opción de hacerlo con vida, o al menos no todos. Los mercenarios nos cerraban la huida en ambos sentidos, sabían lo que hacía, la situación se complicó. Aparecieron varios zombies estando nosotros atados. Por suerte, los mercenarios sabían cómo arreglárselas. Nosotros no les habíamos dado problemas, tampoco nos había dado tiempo. Pero al parecer había por allí otro chico algo más revoltoso y no dudaron en utilizarlo como cebo humano. 2 zetas acechaban y el mercenario les enseñaba al muchacho cual adiestrador enseña un filete a un tigre. En cuanto le soltaron, el chico salió corriendo y los zetas detrás de él. Desde luego era una manera de deshacerse de ellos. Entonces volví a ser consciente de nuestra delicada situación, recordé todo lo que habíamos vivido y me la jugué a todo o nada. Entablé conversación con mi captor. Vaya, veo que sois de WRG. ¿Y eso te viene bien o mal? A mí ni bien ni mal, pero estamos trabajando para el Dr. Bremen, infiltrados, y nos vais a joder la tapadera. ¿Ah, sí? ¿Y qué misión tenéis? No estoy seguro de si estoy autorizado para contároslo. El mercenario sacó una pistola y dijo: tal vez esta pueda dar su opinión. Autorización concedida. Bien. Hemos estado entrenando en el campamento de la Resistencia y hemos sido reclutados para recopilar una serie de dispositivos para montar una bomba que usarán contra WRG. Estamos intentando recopilar nosotros los elementos antes de que sea demasiado tarde para la corporación. El ejército de WRG también está reclutando gente para luchar contra la Resistencia y recogiendo elementos, pero para otro tipo de bomba. Vaya, eso no lo sabíamos. ¿Ves? Nosotros también tenemos información. Nosotros, como estamos infiltrados en la Resistencia, no sabíamos nada de eso. No deberíamos de relacionarnos con nadie de WRG hasta conseguir nuestro objetivo. ¿Nos vais a soltar para seguir con la misión o no? Bien, seguid con vuestra misión, dijo el mercenario mientras que cortaba las vidas. Habíamos salido indemnes una vez más de una situación comprometida. Ahora nos dirigíamos de nuevo al centro social y a por el dispositivo que antes no habíamos conseguido obtener. Era el momento de entrar, ya que los mercenarios mantenían el lugar seguro de zombies. Esta vez decidimos entrar los 3. Lo hicimos despacio, muy lentamente. Salía un olor nauseabundo y el suelo resbalaba un poco, probablemente por la sangre y vísceras de los no tan afortunados. Se oía constantemente un ruido, como un golpe, algo cíclico. No paraba. El zombie de la entrada estaba sentada en la escalera, inmóvil. Primero entró David, y luego lo hice yo. David hizo algo de ruido en la escalera, más arriba, y el zombie levantó la cabeza. Los 3 quedamos inmóviles. Seguimos avanzando muy lentamente. El zombie estaba más alerta, y no nos veía, pero parecía que sí podía oírnos. Tal vez olernos. En el exterior hubo un ruido y el zombie se nos acercó a mí y a Jota, olisqueándonos, mientras nosotros permanecíamos inmóviles. Algo acojonado, debo reconocer. Entonces, David terminó de subir la escalera e hizo algo de ruido para llamar la atención del zombie y quitárnoslo un poco de encima. De esta manera, jugando con los ruidos, llegamos los 3 a la planta de arriba, desde donde llegaba el ruido cíclico. Descubrimos que había un zombie en bucle. Daba vueltas y vueltas por la sala. El ruido eran sus torpes y pesados pies. Estuvimos buscando el maldito dispositivo durante 5 o 10 minutos, a oscuras, sin éxito. No sabíamos qué hacer, no lo encontrábamos y no nos atrevíamos a encender nuestras linternas a pesar de suponer que los zombies eran ciegos. Tampoco queríamos tentar a la suerte. Además, algo se vislumbraba gracias a una ventana que dejaba pasar luz desde el exterior. Le habíamos cogido el truco a los zombies. Ya se sabe que no son muy inteligentes, si además de eso les falta la vista y algún que otro sentido, solo tienes que vencer tu miedo. Jota bajó al piso de abajo, ya que al estar los 3 arriba, los 2 zombies estaban también arriba, y la búsqueda se complicaba. Cuando el zombie de la entrada había sido atraído al piso de abajo, David tropezó sin querer con el interruptor de la luz, y los zombies se pusieron muy nerviosos, demasiados para no ver. Nuestras suposiciones eran correctas, se pusieron a correr como locos, pero conseguimos apagar la luz antes de que nos localizasen. Nos quedamos inmóviles, y parece que se calmaron. Esto tuvo su lado positivo, ya que conseguimos ver que el maldito dispositivo estaba enredado en el pelo del zombie. Me acerqué por detrás y, con mucho cuidado y algo de paciencia, conseguí extraer el cable enmarañado del pelo de la zombie. Con mucho sigilo huimos de ese lugar.
Tras este logro estábamos de subidón y solo buscábamos problemas. Quiero decir que solo buscábamos más localizaciones con o sin zombies para seguir ayudando a la resistencia. Y nos enteramos de que había otra parte del dispositivo en el gimnasio de la guardería, cita en el mismísimo centro del pueblo, que desde el principio había sido un lugar bastante transitado por algunos infectados. Sorteamos algún Z y llegamos con menos problemas de los que nos esperábamos. El gimnasio era un pequeño barracón de chapa, montado en el patio de atrás de la guardería. En el patio quedaba poco espacio, pero había muchos lugares donde esconderse. Entramos con precaución. Había alguien dentro. Oímos cuchicheos y vimos que había otra persona más en una jaula encerrada. No sabíamos si eran infectados o personas normales. Nos acercamos con cuidado y siempre con la retaguardia vigilada para poder huir. Estaba oscuro. Finalmente, la persona que estaba fuera de la jaula se adentró en el gimnasio y me acerqué. Hablé con el tipo de la jaula y descubrí que la otra persona estaba buscando ya el dispositivo. Decidimos quedarnos fuera del gimnasio, pero dentro del patio hasta que saliese, si es que salía. Vigilando la entrada al patio, llegó otro chico de la resistencia en busca del dispositivo y se quedó allí a la espera con nosotros. A los pocos minutos desconocemos qué ocurriría allí dentro, pero oímos unos gruñidos, unos gritos y acto seguido el chico que estaba dentro salió huyendo topándose con nosotros, que por acto reflejo salimos corriendo fuera del patio y ¡oh! Una horda nos cortaba el paso. Unos salieron corriendo y otros entramos. De todos los que salieron corriendo nunca volvimos a saber nada. David estaba entre ellos. Solo sé que fue devorado. No lo vi. Lo oí. Dentro quedamos el chico con el que nos habíamos encontrado J y yo. Escondidos, temerosos. No teníamos forma de salir de allí. Si nos habían visto y venían a por nosotros, moriríamos seguros. El chico con el que compartíamos escondite era más inquieto que sigiloso, pero por suerte no nos descubrieron. Como no sabíamos si el chico que había dentro del gimnasio que había salido corriendo habría conseguido el dispositivo, volvimos a entrar en el gimnasio. Nos percatamos de que había zombies tirados en el suelo. Uno de ellos a la izquierda, muy cerca de la entrada, enorme, respiraba profunda y ruidosamente. Una música suave sonaba y estaban como dormidos, tal vez aletargados. ¿Los zombies duermen? Nunca tuvimos respuesta a esa pregunta. Una chica entró en ese momento en el gimnasio y se unió al grupo de 3. Ya éramos 4 en total. Nos acercamos al hombre de la jaula y nos preguntó de dónde veníamos. Le dijimos que dos tenía un dispositivo para resistencia y... No me lo podía creer. Nuestro nuevo compañero no solo era inquieto y poco sigiloso, sino que llevaba el maldito móvil encendido con el volumen a toda pastilla. Y estaba sonando en ese puto momento. El tipo de la jaula nos recomendó correr mientras los zombies empezaban a levantarse. Salimos según estábamos colocados. La chica, el del móvil, J y yo el último. De nuevo huíamos de ese patio y al menos J y yo éramos conscientes de que la horda que se había comido a David estaría cerca. La salida del patio daba a una pequeña plaza con una sola salida por la derecha y por la izquierda un callejón sin salida de donde venía la horda. J y la chica supongo que corrieron y huyeron, no lo sé con seguridad, ya que sería la última vez que les vería. Yo me escondí entre el coche y la pared del patio, que había justo y estaba seguro de que no me habían visto. El chico no había salido corriendo, se había quedado inmóvil al ver la horda. Y cuando me vio esconderme, quería esconderse conmigo. Los dos no cabíamos, apenas entraba yo. Pero no había otro lugar para esconderse y él lo intentó. A él sí le habían visto y venían hacia nosotros. Cuando me asomé un poco y eché la vista por encima del coche, los zombies nos rodeaban por ambos lados. Llegaban ya a la altura de las puertas delanteras del coche. Miré a la izquierda, no había salida. Miré a la derecha, no había salida. ¡Un momento! ¡Sí! El coche aparcado a la derecha, aun pegado a la pared del patio, dejaba un hueco justo para saltar a un pequeño terreno de apenas medio metro con algunos setos, una especie de minúsculo jardín sin césped. Salté por encima del capó. No pisé el coche, no soy un vándalo, ni siquiera cuando mi vida está en juego. Soy alto y pude saltar por encima. Accedí al pequeño terreno, atravesé los setos mientras la horda de zombies se me hinchaba encima. Y entre los dos siguientes coches salí y corrí como si mi vida fuese en ello. Bueno, de hecho, mi vida iba en ello, ya que la horda iba directa por mí. Una horda es lenta, no hay peligro, pero no sabes si pueden ir con ellos un zombie corredor. El inquieto, poco sigiloso y torpe compañero sirvió de cena para esa horda.
¿Alguien más piensa que tal vez esos zombies se merecían esa cena? Una vez más había escapado de la infección. Tenía la adrenalina por las nubes. Me regalé un poco los oídos, no lo pude evitar, me sentía el puto amo. Y hacía gestos de victoria, confirmándomelo. Ya sabéis, el puño arriba y abajo, golpes en el pecho. Solo me faltó gritar como alguien que ya sabemos. Fue sin lugar a dudas el momento más excitante de la noche. Cuando había puesto buena distancia entre la horda y yo, seguí corriendo al trote, hasta la calle principal, que a estas alturas de la noche ya conocía y sabía que tenía múltiples salidas por si necesitaba huir. Quería buscar un sitio seguro, a ver si podía ponerme en contacto con J. Dudaba de si habría conseguido huir. Apareció una horda. Venía ocupando todo el ancho de la calle y un Z corría por mí. Huyendo me topé con otra horda más que salía de una calle perpendicular y otro Z estuvo a punto de echarme el guante. Corrí más. Giré por una calle, subí corriendo, pues el Z y su horda me perseguía y ¡ping! El gemelo derecho se me montó. Mis piernas parecían que no querían correr más, pero yo tenía que hacerlo. Miré hacia atrás y la providencia hizo que un ruido o alguna otra distracción dirigiesen a Z y a la horda en otra dirección. No podía seguir tentando la suerte, en esas condiciones y con el pueblo cada vez más lleno de zombies. Así que me dirigí a las afueras y me refugié en la oscuridad. Estiré los gemelos, tomé algo de chocolate de la mochila para recuperar energías y bebí algo de agua. Conseguí ponerme en contacto con J. ¡Estaba vivo! Solo fueron 10 minutos, pero recobré las fuerzas necesarias para proseguir. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada, y había más zombies por el pueblo que superviviente, como empecé a llamarnos. Tenía que dar un rodeo para conseguir llegar donde estaba mi compañero, y me uní a otro solitario superviviente que también buscaba a su grupo. Tomamos unas calles oscuras y alejadas de la zona que yo no conocía. Y pensé que estábamos seguros, pero alejados de nada que me pudiese hacer ayudar a la resistencia. Me equivoqué. No tardamos en oír gritos, gruñidos y alaridos. Llegábamos a un parque y las pisadas en la arena sonaban tan alto como jamás pensé que pudieran sonar unas pisadas. Mi oído estaba extremadamente alerta. Mi nuevo compañero de aventuras y yo nos escondimos en la maleza cuando, tras varios gruñidos que indicaban la presencia de más de uno de esos seres bastante cerca, oímos grandes zancadas que se acercaban por un camino. Inmóviles, esperamos agazapados con la esperanza de que no fuese un Z, y tuvimos suerte. Ahora éramos 3. Yo estaba algo desorientado, no conocía esa zona y le seguí por una calle larga, sin más salidas que al final de la calle. No me gustaba nada. Y cuando llegamos al final oímos más gritos y nos escondimos entre los coches. Yo me había dado cuenta de que los Zetas eran más inteligentes que los zombies normales. Eran conscientes de las sombras, así que no bastaba solo con esconderse, también tenías que ocultar tu sombra, y eso era más difícil. Me quedé un par de minutos escondido tras un coche, vigilando las luces y las sombras, con mi propia sombra también a buen recaudo, oyendo el arrastrar de pies del Z. El sonido no se acercaba, pero tampoco se alejaba, estaba andando en círculos. Tenía unos 100 metros de ventaja, pero la calle era larga y mis piernas no aguantarían otro sprint. Pero sí podía correr a paso ligero durante el tiempo que hiciese falta. Así que tomé la decisión de correr por el medio de la carretera arriesgándome a que me viese, pero al mismo tiempo viéndole yo a él también. En lugar de intentar escapar en silencio y arriesgarme a perderle de vista, descubrí demasiado tarde que le tenía cerca y que me obligase a haber hecho otro sprint. De esta manera fue como dejé atrás a mis nuevos compañeros y busqué otra forma de reagruparme con J. Volví solo sobre mis pasos, muy en silencio. El chubasquero que llevaba se me antojaba cada vez más ruidoso y en muchas ocasiones iba como un espantapájaros con los brazos en cruz para evitar el roce con el cuerpo y hacer así ruido. Con la noche bien entrada, el silencio en el pueblo reinaba y solo se oían los alaridos, que por suerte los estaba escuchando a lo lejos. Empecé incluso a escuchar las pisadas a una distancia considerable, lo que me ayudó a anticiparme a la llegada de zombies, militares e incluso de supervivientes. Lo intenté de nuevo por la calle principal, y vi a lo lejos nada menos que 5 Zetas abarcando toda la calle. Me quedé inmóvil y corrieron hacia mí, tenía que dar otro rodeo más. Entre tanto, volví a intentar ponerme en contacto con mi compañero, pero ya no respondía. Era evidente que él tampoco había sobrevivido. La siguiente hora vagué por las calles del pueblo en sigilo, tanto como era posible. Volví a encontrarme con los 5 Zetas, estaban apenas a 50 metros, pero no me advirtieron, estaba detrás de un coche y con las luces y las sombras a mi favor.
Volví a intentar entrar en la guardería, pero era imposible. La plaza del pueblo estaba llena de zombies. Ahora parecía que todos corrían. Estuve un buen rato intentándolo, hasta que desistí y decidí volver a donde todo había empezado. Para ver quién quedaba allí, si realmente había protección de WRG. Tenía que buscar alguna pista de cómo estaba evolucionando la situación. Habían pasado más de 6 horas desde que todo comenzó, y desde entonces había tenido pocos momentos de calma. Soy un comando experimentado, pero por entonces empezaba ya a ser más experimentado que comando. No sé si me explico. No solo estaba cansado, sino que mi cuerpo daba evidentemente muestras de estar llegando a su límite. Entre andar, trotar y correr puede que hubiese hecho cerca de 20 kilómetros. Con esa paliza encima, tuve que ir prácticamente todo el camino al trote. Por las calles aparecían zombies continuamente, algunos corrían más, parecían hambrientos, otros se les veía ya saciados y solo gruñían a mi paso. Por suerte no hubo sprints, pero sí mucho susto y desde luego nada de descanso. Fui por la calle paralela al colegio, al otro lado del río Quijorna, hasta un camino que lo cruzaba. La zona estaba seca. Avancé hacia el colegio y vi que las fuerzas de WRG no estaban, tampoco había señal de zombies. Dejé atrás el colegio y llegué a la plaza de toros. Allí había un fuerte dispositivo militar y más personas. Eran casi las 4 de la mañana. Pregunté y al parecer habían capturado y derrotado a la resistencia. Definitivamente las fuerzas de WRG habían triunfado y habían hecho algunos prisioneros, entre ellos al Dr. West. El clamor de la batalla entre WRG y la resistencia había reunido a una gran cantidad de zombies. Hubo bajas humanas, tanto a manos de los zombies como de humanos de bandos contrarios. Pero entre los dos ejércitos acabaron con los zombies, digamos que como efecto colateral. Los supervivientes habían sido convocados en la plaza de toros para ser testigos de la victoria de WRG. Las fuerzas de élite llegaron con el grupo de capturados y se reunieron con el grupo de héroes que habían ayudado a WRG a montar su dispositivo, del cual aún desconocíamos su objetivo. En ese momento, el dispositivo estalló en la misma plaza de toros. Empezó a salir fuego y humo. Yo estaba al margen, no me olía bien todo aquello. La seguridad para los capturados era mínima y eso no es normal. Los militares llevaban puestas sus máscaras antigas y de repente el Dr. Bremen, que también había estado por allí, desapareció. Yo me alejé más y me escondí. Todos los que inhalaban el humo empezaban a toser y convulsionar. Se estaban convirtiendo en zombies, pero los militares parecían estar preparados. No les pilló de sorpresa y en perfecta formación de defensa empezaron a disparar acabando con todos. Parece evidente que desde el principio era el objetivo de WRG, probar ese dispositivo que infectaba de forma masiva a los humanos convirtiéndolos en zombies. Y algunos pobres inocentes incluso habían ayudado a esto. Habían cavado su propia tumba. Yo logré sobrevivir. Fue una noche dura en la que cambié a 2 de mis mejores amigos, 2 de mis mejores comandos, 2 buenas personas por un nuevo objetivo: luchar con la resistencia contra WRG. Y bueno chicos, hasta aquí el relato, digamos que basado en la experiencia vivida. Hasta aquí solamente me he permitido tomarme alguna licencia, digamos, cinematográfica, como se suele decir, ¿vale? Para contar la historia, para que coja un poquito de sentido. J pierde el conocimiento, no se acuerda de algo, claro, le habían pillado y cogió una nueva vida, por así decirlo, ¿vale? Es decir, ese tipo de cosillas para que tenga un poco de coherencia. Sin embargo, a continuación me apetecía, digamos que cerrar la historia con algo de información que luego cogí mediante Twitter, Facebook, algunos posts, fotos, vídeos y etcétera, ¿vale? Y la cerré, digamos que le di un final a la historia de la siguiente manera. Permanecí escondido durante algún tiempo, hasta que las amenazas, de todo tipo, habían desaparecido. Tenía poco tiempo, estaba seguro de que WRG no iba a dejar prueba alguna en el pueblo. Mandaría un equipo de limpieza antes del amanecer. Busqué entre los muertos, no sabía qué buscaba, tal vez algo que me dijese alguna pista, algo por donde seguir, estaba cansado. Me fijé en que algunos zombies no sangraban de color rojo, tenían restos verdes. Algunos incluso tenían cables saliéndoles de las heridas. Entonces recordé que cuando todo había comenzado, el Dr. Bremen se tocaba la sien llamando a zombie gigante y apareció unos segundos después. ¿Estaría WRG experimentando con biotecnología? Intenté abrir alguno de esos zombies, pero el equipo de limpieza de WRG ya estaba allí. Me oculté. Intenté cargar con uno de esos seres para abrirlo en nuestros laboratorios, pero tampoco fui capaz, mis fuerzas me fallaban, pero aún así me parecía que esos seres pesaban más de lo normal para ser un saco de carne pútrida.
Estaba solo y cada vez más agentes de WRG. Tenía que huir. En mi huida me crucé con dos cuerpos que me resultaban familiares. Eran mis compañeros. David tenía el aspecto habitual de un zombie, pero J tenía un aspecto como de zombie biónico. Tenía una gran herida abierta en el hueso frontal de la cabeza y algo le sobresalía. Lo normal hubiese sido trozos de cráneo y sesos, sin embargo era algo brillante, rodeado de una masa verde. ¿Un circuito integrado? ¿Zombie 2.0? Tenía a los agentes de WRG encima, no tenía tiempo. Agarré fuerte el trozo con unos alicates, puse pie en la cara de J y tiré con fuerza. Conseguí gran parte del circuito. No fui capaz de mirar atrás. Solo espero que el sacrificio realizado mereciese la pena. Tenía que llegar cuanto antes a nuestras instalaciones para averiguar lo que pudiese de ese pedazo de circuito que había obtenido.